Bueno, les decíamos, ¿no? Un gran despliegue aquí en el piso. Vas a escuchar muchas voces a propósito de este tema que está siguiendo el mundo entero. Ya está nuestra compañera Carolina Moroso, enseguida vamos con ella. Está Gonzalo Báñez también, que han seguido muy de cerca todos estos días, pero además tenemos invitados en el piso. Sí, por supuesto, estamos con Eduardo Lázari, que es historiador, que nos está trayendo mucha información. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, estás vos desde temprano, al que le decimos bienvenidos es al ex embajador argentino en el Reino Unido, Carlos Arzale, hasta el 2020. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Una relación, pensaba, con Argentina, entre Argentina y Reino Unido, tensa, ¿no? A propósito del tema de la guerra y demás. ¿Cómo funcionaba la reina o la monarquía o el palacio con respecto a este tema? Era una especie de... Bueno, no funcionaba directamente. Ellos dan por supuesto la situación en la cual están y la reina de esos temas no habla. Sin embargo, por ejemplo, tuve el privilegio de ser el último embajador argentino que tuvo contacto con ella, no por mérito propio, sino por la pandemia después, por los que me sucedieron. Pero, por ejemplo, la reina está muy informada absolutamente de todo. Cuando uno presenta credenciales, ella ya tenía los antecedentes míos, sabía que yo venía de Sudáfrica, entonces la conversación le empieza a ella sobre temas de Sudáfrica. O, por ejemplo, una cosa que fue muy emocionante es... hay 4 o 5 oportunidades donde uno la ve durante el año y creo que fue en el 2018. Hay un saludo de fin de año donde ella, el príncipe Felipe, el príncipe Carlos y todos los pasan y saludan a todo el cuerpo diplomático, a invitados especiales en Buckingham. Y ella se queda entre 1 y 2 minutos hablando con cada uno, saluda, son como 3 horas. Y me dio las condolencias por el San Juan. Así que, o sea, ella estaba en detalles. Estaba, o sea, para cada uno, y no había nadie que le dijo, che, decirle a San Juan, sino que ella, bueno, cuando le dicen quién es uno, y ella, ¿cómo está usted? ¿Todavía por acá? Todo eso, claro. Entonces, bueno, mis condolencias por el San Juan. Así que esos son momentos muy, o sea, saben, pero no hablan de los temas de conflicto. Claro. O esos, en fin, en los niveles de, en la relación de Estado a Estado es una cosa y después de gobierno a gobierno, sí, esos temas se levantan en las áreas que hay que hacer en función de cuál es la posición que hay que llevar adelante, ¿no? Hace varios días que estamos viendo, ¿no? Esto que es, yo digo, la ceremonia del adiós, al margen de las cuestiones diplomáticas, ¿no? Desde lo personal, ¿qué percibió usted en ella? Pues estamos hablando de una reina que ha marcado historia, que ha hecho historia, un antes y un después en la historia de Gran Bretaña. Sí. ¿Qué percibió usted en ese contacto? Ahí estamos viendo la foto. Ahí está. Sí, bueno, uno se siente cómodo. Ella tiene una mirada muy fija, con ojos muy claros, mira todo el tiempo a uno y muy cordial. Entonces es como que uno está bien predispuesto a responder y entrar en un diálogo. Hay una cosa, y realmente el respeto que le tiene la gente, de cualquier nivel social, partido político, hay un gran respeto a la institución. Bueno, está quedando de manifiesto, ¿no? Con esta ceremonia, seguro, con la gente que quedó fuera, que esperó horas tremendas para pasar a ver ese ataúd así, sin poder detenerse prácticamente. Claro, hay un amigo mío, un hombre grande ya, que fue con bastón y todo, me dice, una de las cosas mi imagen que me va a quedar a mí para siempre es el silencio dentro del Parlamento en el momento en que uno pasa. Ese silencio es un silencio realmente es emocionante. ¿Sí? Es el silencio que habla, dice, claro, ¿no? Es un silencio que... Un silencio atronador, a pesar de que es silencio. Así es, así es. Y es señal de respeto. Así que, sí. Así que... Eduardo Lázari nos ha acompañado estos días también en su mirada, ¿no? Como historiador de todo lo que está pasando. Ya estamos casi sobre el final de los funerales, de estos funerales multitudinarios. Tu mirada, Eduardo. Bueno, por un lado, esto nos permite ver cómo hay pueblos que miran con onda larga. Es decir, hoy vimos uniformes del año 1200, del año 1400 y también uniformes modernos de comandos actuales del ejército británico. En ese sentido, entonces, quizá nos permite a nosotros ampliar nuestra mirada, irnos un poquito más allá del año pasado y ver que la relación entre la Argentina y Gran Bretaña fue una relación muy fructífera
a lo largo de toda la vida independiente. Gran Bretaña fue el primer país europeo que reconoció la independencia argentina. Es un detalle importante. Es el primer tratado diplomático que firma la Argentina, lo firma con Gran Bretaña, tratado de amistad, comercio y navegación, cuyas primeras palabras son para la perpetua amistad entre su majestad británica, sus dominios y sus habitantes, y las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus habitantes. Es decir, ahí, si uno mira con más largo aliento, fueron muchos más años de concordia que de discordia. Claro, sí. Claro, ¿no? Bueno, y el desarrollo, ¿no?, de tantas cosas como ferrocarriles, etc. Exactamente. La mayor inversión británica fuera del Imperio Británico de toda la historia fue en la Argentina. Lo que estás viendo son imágenes en vivo, el seguimiento desde arriba, ¿no? El seguimiento aéreo de todo lo que está pasando en este momento. Y allí en Londres, hasta hace algunas horas nada más, estuvo Carolina Amoroso, estuvo trabajando, es decir, viviendo en primera persona este acontecimiento histórico. La sumamos a Carolina Amoroso, donde en los días en los que estuviste, Carolina, había actividad, pero hoy ya es un día donde la parálisis es total porque todo está concentrado en lo que estamos viendo. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Mario. Buen día, Silvia. Y te diría que, pese a que hoy es feriado y en los días anteriores no lo fue, la parálisis empezó a ser total en la ciudad de Londres, ya casi te diría desde el viernes, donde se tuvo que suspender la extensísima, kilométrica cola para ingresar a Westminster Hall para rendir ese último tributo, esos segundos ante el féretro. Miles de personas se acercaron allí, por supuesto fue noticia el propio David Beckham, que esperó nada menos que 12 horas, pero hubo gente que esperó hasta 22 horas para ingresar y rendir tributo. Con lo cual, esto ha alterado la rutina de la ciudad de Londres en los últimos días y, por supuesto, las vidas de estas personas que sienten que se va una mujer que, por supuesto, representa una parte importante de su historia. ¿Acaso la última testigo protagonista del siglo XX, protagonista, por supuesto, por la centralidad que ha tenido en los días más convulsionados, pero se va también, y esto surgía en los testimonios, la madre o abuela de todos, alguien a quien sentían una parte constitutiva de su identidad y de su historia personal? Nos vamos a Londres, ahí en el Hyde Park, que es un lugar muy, muy amplio, un parque gigante, hay pantallas gigantes para que la gente justamente pueda seguir todo esto. Claro, quienes están alejados de este escenario. Está Rolo Milesi en el lugar. Hola, Rolo. Hola, ¿cómo están? Sí, muchísima gente, aproximadamente 500, 600.000 personas. Ahora se están retirando porque el funeral va camino hacia Windsor, pero muchísima gente que todavía sigue aquí mirando las pantallas gigantes, la transmisión de la BBC, familias, como pueden ver. Sí. Aproximadamente 2 millones de personas estuvieron hoy en las calles de Londres y todavía están. Vemos un poquito más vacío ahora el parque porque ya finalizó la parte de Londres, está camino a Windsor el funeral y la procesión de la reina. Pero mira, por ejemplo, tenemos aquí gente de... A ver, nos acercamos. Hi, so for the Argentine TV, where are you from? Francesca from London. London, okay, de Londres. So what did represented for you the Queen? ¿Qué representó para vos la reina? How old are you? I'm 28. And the Queen represented for you all your life? Yeah, she's been on the throne the entire time I've been born. Yeah. And did you feel moved by being here in Hyde Park? ¿Te pareció emocionante el funeral? It's definitely more of an atmosphere here in the park in central London than there is at home, definitely. Yeah. Okay, so you brought your picnic. Yeah. And yeah, that's sparkling wine, Doritos. Yeah. Okay, thank you so much. Y vestida para la ocasión también. Vestida para la ocasión, exacto. Sí, Rolo, a propósito, estábamos mirando con Silvia, tanto en una boda real es muy común que las personas que se acercan a la boda real lleven lo que se llama un fascinator en la cabeza, ¿no? Y ahí estamos viendo esta chica que lleva... También, por ejemplo, estás viendo mujeres que van vestidas con lo que se llama fascinator en el mundo de la moda, en sus cabezas, digamos, van vestidas para la ocasión. Sí, vestidas para la ocasión.
en general obviamente de negro, pero es interesante lo que decís porque hace 10, 11 días cuando UK se enteró de las noticias, el shock fue, imagínate, mayúsculo. Nadie podía creer las noticias, comenzaron con algunos rumores, los viajes de los príncipes a Windsor, bueno, y al final la triste noticia de la muerte de la reina. Después, durante la semana, hemos visto, bueno, las colas, el respeto, el duelo por la reina, pero yo te diría que entre ayer y hoy hay un clima más de agradecimiento, de honor a la reina, de celebración casi, para despedirla, bueno, como los británicos la han despedido, ¿no? Con el protocolo, con la pompa, y fue todo realmente en estos 2 días, yo te diría, emocionante, porque después del dolor, ahora es como que la despedida se da en otros términos. Rolo, en cualquier momento volvemos con vos allí a Londres, donde desde otra mirada y desde otro lugar nos acercás lo que está pasando allí en este gran parque donde hay pantallas gigantes. Mirá esta imagen, claro. Silvia. Sí, muy elocuente, ¿no? Todos participan, cada uno a su manera. Esta chica vestida para la ocasión de luto, pero en un picnic, en un parque, muy lejos de lo que es la ceremonia central, ¿no? De la familia, del protocolo, pero ella asistiendo desde lo suyo. Y este hombre con este cartel, con la foto de la reina, ¿cómo se ha, de alguna manera, generalizado y unificado, ¿no? El valor y el respeto por la monarquía? Silvi, Mario, sí, van a ver también muchas imágenes, y lo veíamos nosotros en la salida de Westminster Hall y en las colas, de veteranos de guerra. Esto lo repetimos porque aquí se juega mucho el simbolismo de los veteranos y los caídos también en estos hechos. De hecho, el féretro pasó por Whitehall, que es un punto en el que hay 2 monumentos, uno a los caídos, otro a las mujeres caídas en la Segunda Guerra Mundial. Y a esto se suma algo que es una breve anécdota que creo que cuenta también esto que vos observabas y que puntualizaban con Mario. Me tocó entrevistar a una mujer que salía de Westminster Hall y decía: nunca usé un sombrero en mi vida, nunca me vestí toda de negro, soy jubilada, I'm struggling, ¿no? Estoy lidiando un poco para pagar mis cuentas y sin embargo decidí venirme vestida para la ocasión y venir a rendirle tributo estando a la altura de las circunstancias, también desde ese pequeño simbolismo o gran simbolismo que es la propia vestimenta, ¿no? Y lo que ocurrió hace instantes, 10:20 de la mañana, hora de la Argentina, ¿qué pasó, Gonzalo? Sí, Mario, se entronó el himno británico, Dios salve al rey. ¿Fue acaso también un momento emotivo porque no fue la primera vez que se cantó el himno con Dios salve al rey, porque eso ya había sucedido en la proclamación el sábado pasado, pero sí la primera vez en la que estaba el cuerpo, el féretro de la reina, y estaba también... Sí, y no se molesta si alguien lo toca. Claro. Entonces viene un cambio. Carlos III va a hacer gestos que claramente lo distinguen de la reina. No va a ser una continuidad. La tradición la marcó al elegir el nombre que su madre le dio en el bautismo. Podría haber cambiado el nombre. No... Por estos días, ¿no? Sí, Silvia, Mario, buenos días, ¿no? De los ciudadanos. Por otro lado, además de Carlos, vemos una composición familiar distinta. Vimos con un gran protagonismo a su hermana, la princesa Ana, la segunda hija de la reina. Ambos nacieron antes de que Isabel II fuera coronada, y hasta ahora las mujeres no tenían este protagonismo en los funerales de Estado, y ella participó de la vigilia y fue la encargada de acompañar en cada minuto de estos días, desde el 8 de septiembre hasta hoy, a su madre. Y luego la presencia de sus hijos con diferentes matices, ¿no? Incluso un hijo y un nieto, pero por diferentes situaciones, pero ambos sin el uniforme militar que hubieran portado en otro momento. Ale, no queremos pasar por alto esta imagen, aunque sabemos que tenés una foto para mostrarnos, que es el momento en el que pasa el cortejo fúnebre. La gente como también tira flores, ¿no? En un gesto espontáneo de lo que hablábamos, ¿no? Los honores a la reina. Y hay vivas, y hay aplausos, ya no hay como ese silencio sepulcral de otras instancias del funeral. Estamos hablando, Caro, vos estuviste por ahí, de kilómetros y kilómetros y kilómetros de gente, ¿no?
ininterrumpido. Mirá. Absolutamente, es abrumadora la cantidad de gente y te diría que esto explica también por qué incluso dentro de la política quienes son republicanos, o sea, quienes están en contra de la vigencia de un sistema monárquico, solamente uno habló y fue fuertemente criticado, pero muchos se han llamado a silencio. ¿Y por qué es esto? Porque aquí hay una mujer que, por supuesto, la institución es fuerte, pero que ha conformado una institución en sí misma, que ha revalorizado a la monarquía y que, por supuesto, deja la vara muy alta para un Carlos III que ha sufrido mucho en la opinión pública, por supuesto, con un hecho que ha asignado también la historia de la monarquía, que es la muerte de Diana, que ha sabido recuperar algo de ese lugar y que atención con lo que puede hacer, porque cuando se habla de la agenda de modernización hay que tener en cuenta que Carlos III ha sido una persona y uno de los primeros en llevar muy fuertemente la bandera ambientalista. Así que hay que ver qué sucede en términos de modernización, tanto en la escala de la estructura monárquica y el costo concreto que tiene, sino también en la agenda, en lo que plantea y pone sobre la mesa de discusión global Carlos III en esta nueva era. Carlos Zersales, ex embajador en el Reino Unido desde 2016 hasta 2020. Ya lo hemos presentado, pero si recién te enganchás con nosotros, está aquí en la mesa. ¿Puede cambiar algo y eventualmente qué en la relación con la Argentina, teniendo en cuenta que hay un tema que usted lo decía, ex embajador, de eso no se habla, por lo menos hasta ahora en los contactos que hubo entre la Argentina y Londres, ¿no? Claro, sí, bueno, yo creo que depende de nosotros. Ellos no hablan, nosotros hablamos. Depende de qué tono y cuál es la política que se generen condiciones como para poder entrarle al tema, digamos, ¿no? Entonces hay distintas instancias. Están las instancias parlamentarias, todo lo que tiene que ver con el movimiento y el caos. Los británicos tienen, todo pasa por el Parlamento. ¿Hubiera sido una buena oportunidad que el presidente Fernández estuviera hoy presente allí? Bueno, eso depende de una decisión del gobierno, ¿no? Claro. Yo no tengo capacidad para decirlo, no, pero por supuesto que sí. Ahora, fíjese que lo que no se ha logrado diplomáticamente o entre ambas naciones, sí se está logrando entre quienes estuvieron en el frente de la guerra, porque son muchos los soldados ingleses y argentinos que incluso tienen actividades conjuntas y algunas actividades humanitarias, ¿no? Como esto, por ejemplo, de la identificación de lo que eran hasta hace algunos años los soldados solo conocidos por Dios. Yo digo que lo que se ha logrado a nivel humano todavía no lo ha conseguido la diplomacia. Bueno, es que la diplomacia tuvo que ver con el proyecto de exhumación e identificación. Yo fui uno de los autores de ese proyecto y eso funcionó entre el 2016 y el 2019. Así y eso puede ser una, perdón Silvia, eso puede ser una puerta, digamos, o el prólogo de diálogos ya más avanzados en el tema. Bueno, hay otros, no solamente. Bueno, eso fue con mucho respeto a ver los británicos. Ellos tienen 153 cementerios en todo el mundo. Durante 400 años han sido la potencia importante que ha estado. Entonces, ha habido mucho respeto cuando hacen el entierro Geoffrey Cardoso, el coronel enviado en el 83, entierra a los soldados, de los cuales 122 no estaban identificados sobre los 234 del cementerio, lo hacen con los honores militares, año 83. Todo eso después son datos que se utilizan para que el equipo de la Cruz Roja, de antropología forense, parte de la Cruz Roja Internacional, hicieran el trabajo de exhumación e identificación que tardó 3 años para los primeros 115. Sorprendió poco después del jueves de la otra semana, cuando murió la reina, que ella había aprobado la posibilidad de una soberanía compartida en las islas y que justamente en épocas de Perón, de su segundo gobierno, y él aceptaba esa situación, Perón muere y eso queda allí en forma inconclusa. ¿Se podría llegar a repetir una situación así? Hoy no, hoy no. Se perdió una guerra. Hoy la situación es distinta. O sea, lo que hoy hay que hacer es generar las condiciones. Se perdió como una oportunidad ahí. Bueno, sí, digamos, no es para ser contrafáctico, pero digamos, el tema es que la Constitución nuestra establece un mandato. Hay un mandato en la disposición transitoria. Entonces, generalmente todos hacen hincapié en el primer párrafo, que es el reclamo, lo cual es cierto y es así.
Pero la gente se olvida del segundo párrafo de esa disposición transitoria, que es recuperarlas a través de respetando el modo de vida de sus habitantes y a través del derecho internacional público. Entonces, esa es la estrategia como para entrar, y para lo cual hay que generar condiciones de conectividad, porque decía respetar el modo de vida de sus habitantes, no quiere decir reconocer sus derechos, pero sí sus intereses. Eduardo quería aportar algo sobre esto. No, que es interesante, y volvemos a qué puede pasar con Carlos III. Carlos III tiene una larga relación con la Argentina. Vino en varias ocasiones, ha jugado al polo, por decir algo común, tiene muchos amigos aquí, y además fue quien tuvo a su cargo el homenaje a los caídos argentinos en la guerra de 1982, en 1998, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas, y Carlos, el heredero del trono, vino a Buenos Aires y fue él quien encabezó el homenaje militar a los caídos argentinos. Es decir, que entiende de qué estamos hablando, pero como bien decía el embajador, hay que entender a la monarquía, donde lo que importan para los monarcas son los gestos, los símbolos, nunca las discusiones directas. Y es un tema que se abre, digamos, porque a partir de este nuevo reinado se abren muchas preguntas hacia adelante, ¿no? Algunas de las preguntas que nos involucran como país. Pero hay información de lo que está pasando ahora, Gonzalo. Exactamente, Mario, porque el auto fúnebre, el coche fúnebre está camino a Windsor. Son 35 kilómetros aproximadamente que separan, mejor dicho, Londres del castillo de Windsor. Hay un operativo de seguridad inédito en la historia moderna del Reino Unido. Por ejemplo, estamos viendo en este preciso momento lo que es un helicóptero de transmisión oficial, pero la Fuerza Aérea Real está también patrullando y limpiando, en este mismo término lo digo, limpiando el espacio aéreo por donde está transitando el cortejo de la reina Isabel II, que llegará a Windsor, donde le espera, según reportan los periodistas de la BBC, que allí le están esperando, una multitud de personas en torno a lo que se llama el Long Walk, que es el camino largo, por así decirlo de la traducción, que es ese icónico camino de casi 5 kilómetros, que es la puerta de ingreso por donde también hemos visto otros tantos actos reales. Gonzalo, que terminan entrando a Windsor. Sí, estamos viendo ahí estos 35, a ver si me pueden dejar el plano anterior, perdón, ahí está, gracias, diré, gracias, pero digo como para que quede claro, ¿no? Estamos muy lejos de donde está ocurriendo todo. Estos 35,8 kilómetros es el trayecto total entre un punto y el otro, ¿verdad? Y no lo que resta, digamos. Pensaba que en algún momento tal vez era el tiempo de descuento hasta llegar a destino. Digo porque estamos mostrando esto para que quede claro que ese es el trayecto total, de una punta a la otra. Es desde el Arco de Wellington, que es donde terminó el cortejo dentro de Londres, y ahí le cambiaron el auto y empezó en el coche fúnebre a transitar por distintas rutas que obviamente fueron cerradas ya directamente ayer a la noche para asegurar el tránsito, y terminará justamente ahí en Windsor, donde será lo último adiós a la reina. Muchos están diciendo este es realmente el último viaje de la reina Isabel II. La imagen, lo decía Gonzalo Báñez, nuestro compañero, desde un helicóptero que está siguiendo, fíjense la cantidad de gente. La sumo a Carolina Moroso antes de seguir aquí en la mesa. Caro, esto, si bien por supuesto nos sorprende y el mundo lo está siguiendo, era algo que estaba absolutamente previsto. O sea, no debería, por lo menos allí en Gran Bretaña, no debería sorprender, ¿no? Digo, estaba previsto que millones de personas iban a formar parte de este último adiós. Absolutamente, Mario. No solo nos sorprende, sino que todos los días anteriores una afluencia de gente en los parques. Vos fíjate hasta qué punto todo esto obedece a un protocolo muy estricto, que cuando se saturaron los ingresos, mejor dicho, las inmediaciones del Palacio de Buckingham, lo que estaba previsto ya en cartelería cuidadosamente dispuesta en los parques es que la gente pudiera armar los memoriales a los pies de los árboles. Por eso veíamos esa imagen tan conmovedora de chiquitos, personas mayores, todo el mundo acercándose a los pies de los árboles para dejarlo. Esto te da dimensión del nivel de orden que ha implicado este operativo, con personal civil, con personal de las fuerzas, de la policía,
que eran aplaudidos por las personas que estaban en las esperas. Claramente todo esto, con una afluencia de gente enorme en las inmediaciones de Westminster Hall en estos días, obedece a algo totalmente planificado a partir de experiencias anteriores, entre otras cosas el propio y muy masivo funeral y despedida de Diana. Bueno, todo esto obedece a un protocolo ensayado en horas de la madrugada. Muchas de estas secuencias, Mario, eran ensayadas en la ciudad de Londres para que nada, absolutamente nada fallara. Al estilo inglés, por otra parte, ¿no? Donde todo tiene que salir perfecto. Lo estaba viendo al ex embajador Carlos Zerzales, que estaba haciendo un apunte allí. Estamos en vivo, ¿no? Estamos siguiendo y cada uno va tomando nota de lo que está pasando. ¿Algo que le llamara la atención, embajador? Sí, no sobre esto, sino en relación al tema anterior, sobre lo que usted preguntaba sobre el qué y el cómo se puede generar un diálogo en los temas donde existe un conflicto. Y ¿por qué digo esto? El tema de la exhumación e identificación de los soldados caídos se concibió como un proyecto humanitario, sí, claro, por encima de las diferencias políticas y con el paraguas que cubre el reclamo de cada lado. Entonces lo que quiere decir es que cualquier diálogo que uno tenga que hacer de gobierno a gobierno tiene que estar dentro de ese marco. Y bueno, y también pasa por el lado nuestro, por respetar la tradición de ellos, las instituciones, y entender cómo funciona un sistema que es políticamente que es muy diferente al nuestro, que es una monarquía parlamentaria. Claro. Para aclarar, digo, para nombrar a todos los que forman parte, permítame o apunte si hay alguien que me olvido. Además de Geoffrey Cardoso, el ex combatiente de Malvinas inglés, está Julio Haro, que es excombatiente de la Argentina, que juntos se unieron en esta cruzada humanitaria para sumar a distintos organismos, entre ellos la Cruz Roja, el equipo de antropología forense, las embajadas de ambos países de todo el mundo, para llegar a esto, ¿no? La identificación de los soldados en el Atlántico Sur. También la periodista Gabriela Cosifi, que ha hecho un trabajo muy grande acompañando el cantante Roger Waters. Todos ellos fueron parte de esta movida que llevó mucho tiempo hasta que finalmente se pudo concretar, ¿no? Presentamos, ellos cuatro los presentamos y recibieron el Premio Rosa para la Paz en la Embajada Argentina el 9 de marzo del 2018. Yo digo que merecen el Nobel de la Paz, por otra parte. Bueno, son candidatos. Merecen el Nobel de la Paz. Eduardo. Bueno, estamos viendo, y lo que dice el embajador es muy interesante, porque es un ejercicio de respeto a una forma de vida, a una estructura política, a la tradición de un pueblo que es muy diferente a la nuestra, ¿no? Creo que esta divulgación, que significa que hoy miles de millones de personas estén viendo esta ceremonia, hace que tengamos que ejercitar nuestra capacidad para entender tradiciones diferentes. Me voy a permitir una vulgarización, sí, pero vos fíjate que la tensión con Gran Bretaña ha existido, tuvimos una guerra, es cierto que han pasado 40 años y no hemos logrado, creo que popularmente, encontrarle un lugar a eso, pero a nadie se le ha ocurrido en la Argentina que los 3 clubes de fútbol más importantes de la Argentina cambien su nombre porque está en inglés. Ni Boca Juniors, ni River Plate, ni Racing Club van a cambiar su nombre por esto. Y me parece que ahí es donde tenemos que ir a lo profundo, ¿no? E incluso recurrir a una frase diplomática que dijo alguna vez Roque Sáenz Peña, ¿no? Estábamos en una situación muy mala con el Brasil, no digo bélica, pero casi, y dijo: todo nos une, nada nos separa. Y me parece que, sin llegar a que todo nos une, porque tenemos elementos que nos separan de Gran Bretaña, hay que encontrar una forma de tener una convivencia más adecuada a lo que fue la historia argentino-británica, que es de una riqueza notable. Sí, además que cada vez sumamos más términos en inglés. Yes. En el habla cotidiana. Cada vez exactamente. Nos espanta el lenguaje inclusivo, que es tal vez lo que una generación está trayendo y de lo que tenemos que aprender, pero el lenguaje en inglés lo incorporamos cada vez más, ¿no? Digo como para marcar más allá de los 3 clubes. Bueno, ahí está la información de todo lo que está pasando. 10:40 hora de la Argentina. Estas imágenes son
en vivo desde Londres. Es feriado nacional en el Reino Unido. Lo decía recién Carolina Amoroso. Y estamos siguiendo muy de cerca porque ahora es el tiempo de acompañar cada uno de los movimientos hasta la ceremonia privada que va a ser esta tarde, Caro. Exactamente, Mario. Por supuesto, estamos hablando además de un lugar muy especial en Windsor. Recién Rodolfo nos contaba que es San Jorge. Pero más allá de todo esto, fíjate vos que aquí sí estamos viendo un diferencial con respecto a lo que veíamos en las imágenes de las multitudes en los últimos días. Cuando se produce el regreso de la reina a casa, porque así lo titulaban los diarios locales, porque los londinenses, por supuesto, abrazan a Elizabeth como propia, más allá de su vínculo personal y afectivo con Escocia, cuando se produce el regreso del féretro, lo que había es un abrumador silencio. Recién se permitieron aplaudir cuando el féretro pasó la reja, ese primer portal de entrada, digo bien, al Palacio de Buckingham. Ahora estamos viendo una manifestación, si se quiere, un poco más ruidosa, ¿no? En términos de las muestras de afecto, el vitoreo, el arrojar las flores. Me parece que muchísimos londinenses hoy están diciendo, más allá de la reina, se va una parte de mi historia, se va, como te decía antes, y lo repito porque esto figura en todos los testimonios, se va la abuela de todos. Y se va también esta figura constante en un momento muy convulsionado políticamente, con la salida reciente de Boris Johnson, la llegada a Downing Street 10 de Liz Truss, y muchísima gente con dificultades serias para sostener su propia vida, para pagar sus propias cuentas, con un incremento muy notorio del costo de la calidad de vida como efecto colateral también de la guerra en Ucrania. Que por otra parte fue Isabel en un momento difícil. Por otra parte, Caro, fue su último acto público, ¿no? Y la última foto de la reina, justamente este acto político. Si eso no es, esa imagen no es la definición misma del sentido de ver, no sé qué lo es. Que la última imagen haya sido ella recibiendo a la flamante primera ministra, la define en su devoción y en su entrega sistemática a lo largo de 70 años de reinado a sus responsabilidades institucionales. Incluso el propio corrimiento por parte de ella a su hijo, Andrés, ¿no? Que por supuesto ha estado involucrado en un escándalo enorme, una acusación muy grave por abusos y por esta red que lideraba Jeffrey Epstein, ¿no? Se sabe, el deber estaba en un primer lugar y el sentido de deber con el pueblo británico estaba en un primer lugar. Ale Peñalba, hay más información. Bueno, a propósito de esto que conversaban recién con Carolina, ¿no? El sentido del deber, toma esta decisión tan fuerte respecto de su hijo y necesaria, porque era probablemente fue el escándalo más doloroso, más grave que le tocó en términos personales a la reina Isabel, pero ella había tomado el sentido del deber como bandera propia. Desde el momento en el que con 21 años y en una gira internacional que había llevado adelante junto a sus padres en Ciudad del Cabo y a través de un discurso en la BBC, ella decía que aunque mi vida sea corta o larga, estaré al servicio de los ciudadanos del reino. Desde ese momento y con ese discurso tan conmovedor que escuchamos muchas veces a lo largo de estos días, se abría esta era. Era aún la princesa de Gales y ya le prometía a sus ciudadanos lo que luego iba a ser un hecho, ¿no? Durante más de 70 años, entregada al deber de esta función hasta el último minuto de su vida, ¿no? Con esa reunión en la que la vimos ya tan vulnerable, ¿no? Tan afectada físicamente, pero abriendo esta instancia una nueva era en el Reino Unido con la nueva primera ministra. Y lo decíamos recién, fíjese en la imagen que ya está en una zona donde no hay un centro urbano, ¿no? Ya hay menos gente, el cortejo fúnebre que avanza, pero lo decíamos recién, todo ha sido ensayado al detalle para que salga a la perfección y es además una ceremonia cargada de símbolos, algunos de los cuales nos va a ayudar a descubrirlos, digamos, o por lo menos a tener la información Eduardo Lázari, que tiene que ver con este estandarte real. Eduardo. Exactamente, se representan todos los países que conforman el Reino Unido, los
leones de Inglaterra, el león rojo de Escocia, el dragón de Gales y el arpa por Irlanda, con lo cual queda constituido ese Reino Unido. Y la Union Jack es la bandera que representa con las cruces de sus santos a todo el país. Así que estamos aquí frente... de 1837 por Guillermo IV, que bueno, fue el último, fue evolucionando a lo largo de los 1000 años de historia de la monarquía británica, pero este último, que es el que hasta el día de hoy utiliza el monarca, es de 1837. Es Rodolfo Vera Calderón, para los que recién se suman, especialista, sabe todo de la realidad, todo lo que ignoramos nosotros. Ojalá y supiera, si supiera todo lo que ya me te hubiera falta. hecho millonario. Imagínate a nosotros. Bueno, símbolos de la monarquía, aquí hay otro, hablemos de la corona y lo tenemos a Rodolfo y a Eduardo. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, que este es un símbolo protocolar completo, porque cuando, por ejemplo, esta corona la ceñía la reina cada vez que inauguraba las sesiones, lo que serían las sesiones ordinarias, abría el año parlamentario. En el último año hubo un gesto simbólico muy fuerte, la reina no fue como ir cediéndole a Carlos III el lugar que iba a ocupar, y la corona fue ubicada en el lugar donde estaba la reina, donde debería haber estado la reina ausente. Tiene una carga de joyería que es impresionante, pero lo importante es lo que representa, ¿no? Todo ese imperio, a pesar de que a la reina no se la conocía como emperatriz, más allá de que sí... Aunque sí, a la reina María fue emperatriz de la India, que fue su abuela, fue la única emperatriz que dijo en algún momento no serlo, también porque, bueno, levantaba muchas asperezas el tema del Imperio Británico. Y este símbolo, volviendo a la corona... Quiero hacerte una pregunta sobre la corona, y tal vez, perdón por el que no pregunta, por ejemplo, la corona, en el caso de ahora la reina muerta, ¿eso pasa a retiro o...? No, esa corona será con la que será coronada Carlos. Será adaptada al tamaño de la cabeza de Carlos. Esa corona, ese modelo fue diseñado por Victoria, aunque esta es una réplica, no es la que usó Victoria. Digamos que esta corona empezó a usarse a partir de la de Victoria, fue la que sí usó el padre de Isabel, eso es seguro, y bueno, hubo varios cambios de la que digamos diseñó Victoria. Por ejemplo, se agregó el Cullinan 2, que es este gran brillante que vemos debajo, que es bueno, pesa 300, el cetro, que lo veíamos también sobre el cofre, y que todos descienden del gran Cullinan, que es este diamante que apareció en una mina en Sudáfrica en 1905. Después tenemos el rubí del príncipe negro, que también es un gran rubí de 170 quilates. Después, la pieza más importante es el zafiro que vemos hasta arriba, en esa cruz, que es el zafiro de San Eduardo. En el centro de la cruz, ¿no? En el centro de la cruz, el zafiro de San Eduardo, que es un zafiro que data del año 1042, de la época de Eduardo el Confesor. Digamos, Eduardo el Confesor es de los primeros reyes de Inglaterra, incluso antes de Guillermo el Conquistador. Es una pieza de 167 quilates, es la más antigua de toda la corona, pero es la que representa todo este linaje y toda esta historia de más de 10 siglos, y que bueno, está coronando justamente... Eduardo, otro de los símbolos de la monarquía británica. Es un símbolo que usan muchas monarquías, porque era de un tiempo en el cual todas las monarquías europeas eran cristianas, entonces es la representación del orbe cristiano, del mundo cristiano. Muchos pueden verla en la imagen del niño Jesús de Praga, que tiene el orbe en su mano, la representa de la misma manera, y por supuesto también se traslada de monarca en monarca, porque es el símbolo que representa eso que pasa a ser gobernado por el nuevo rey, en este caso Carlos III, teniendo en cuenta siempre esta cuestión importante de que las monarquías, si algo lograron en el desarrollo político, es establecer una diferencia con toda claridad, las monarquías constitucionales, por supuesto, entre el Estado, representado por los monarcas, y el gobierno.
por eso a veces llama la atención toda esta pompa que tiene que ver con la realeza y los escándalos que se protagonizan en el Parlamento, donde las sesiones son muchas veces más escandalosas de lo que incluso nosotros estamos acostumbrados a ver, porque es el lugar, digamos, cada cosa en su lugar. Y aquí el cetro, que nosotros lo tenemos como herencia en el bastón presidencial, ¿sí? Que es una herencia monárquica. Nuestros símbolos presidenciales son símbolos que vienen de la monarquía, y aquí lo tenemos. Es interesante decir que es más largo que el cetro español, porque el cetro español tiene la medida que necesitaba Carlos V, el emperador, para llegar al piso en la posición real, y es el famoso 86 centímetros con 6 milímetros, los 8,66 de nuestros terrenos, que se miden en varas españolas. Bueno, aquí tenemos el cetro que mide 92. No dice el peso, Eduardo, y ahí te arrincono. No dice el peso del quilate de Cullinan. Sí. 530 quilates. Es uno de los diamantes más grandes del mundo, tallado en una forma de gota, que bueno, también representa este poderío del imperio. Pero volviendo al tema de que quisiera recalcar, el tema de la separación entre gobierno y corona, justamente el gobierno se forma en nombre del rey, es decir, todo se hace en nombre del rey, no hay documento oficial que no sea válido si no tiene la firma del rey. Entonces, es un balance tal que genera como un clima de estabilidad este sistema de gobierno. No, nunca va a dar una opinión política, no vota, por ejemplo, nunca iría a votar en una elección. Él sí da sus opiniones en estas reuniones que tiene con el primer ministro a puerta cerrada, que son estrictamente confidenciales, y estoy totalmente convencido que Isabel II movió muchos hilos para que la política exterior fuera cambiando. A ver, el gobierno de Harold Macmillan, cuando justamente era un hombre que estaba muy en contra de la colonización y estaba como a favor de que los países en África y en toda Asia empezaran sus procesos de independencia, era un hombre que conocía a la perfección la relación con los Estados Unidos, y para Isabel fue prioritaria, y hasta el día de hoy lo vemos con la presencia de Joe Biden. Eduardo, de estos símbolos cargados de historia, de mucha historia, de la hora, Gonzalo. Exacto, Mario, una foto que está empezando a dar vueltas al mundo. Mirá a Meghan Markle llorando en medio de la despedida del funeral de la reina. Obviamente Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, estuvieron y siguen estando envueltos en polémica. Imagino acá también Rodolfo tendrá algún comentario para hacer. Fue una gran actriz siempre. Ellos ya no forman parte de la familia real por decisión propia cuando se casaron. No forman parte de la familia real on duty. Exacto. Lo mismo, en servicio. en función. Son parte de él. Exactamente. No quiero dejar pasar por alto que es una interpretación personal, ¿no? Está claro esto de siempre fue una gran actriz. No fue una gran actriz. Ella fue una actriz, ¿no viste la serie? Fue actriz, pero no podemos fue decir que actriz, fue una gran no sé actriz. si gran. Y yo creo que hasta este momento, bueno, no sé si esas lágrimas son de arrepentimiento o son actuadas. Ok, por eso digo que es una interpretación, pero la foto lo dice todo, ¿no? Incluso mirá en ese... Inapropiada, es una, ella la ancha, tendría que ser a la corta o un tocado. Hasta el sombrero, bueno. Sí, y la lágrima negra no también, quiero entrar en Mario. detalle, se le corrió el rímel, bueno. Podría haber usado el waterproof. Exactamente. Hay que ver qué se mueve en ese momento, ¿no? Hay que estar en las emociones de las personas. Por eso digo que son todo interpretaciones. Pero yo creo que, bueno, esta mujer ya dejó muy en claro lo que le mueve, ¿no? Ayer lo hablaba acá en este piso. Yo volví a rever la entrevista demoledora que dio a Oprah Winfrey y me sorprendió, volví a no poder creer cómo denostó a Isabel y a todo lo que representaba, más que nada, y ahora tiene que dar la cara y estar ahí. Y bueno, estas lágrimas por ahí también es una manera de pedir disculpas a este pueblo que hoy habrá y que, bueno, tiene al país paralizado. Yo creo que para ella no debe ser nada fácil, porque incluso se la ve sola, nadie se le acerca, es como que está con su marido y nadie quiere estar cerca de ella. Pero bueno, ella misma se cavó su tumba y ahora le toca estar, pues nada, pagando estas lágrimas.
Eduardo Lázari, historiador, muchísimas gracias. Hemos tenido unas cuantas horas. Carlos Zersale, ex embajador en el Reino Unido desde 2016 hasta 2020. Le tocó la pandemia, él mismo lo decía. Así que muchísimas gracias por su aporte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos quedamos con estas imágenes de todo lo que está pasando en este momento. Silvia está con nosotros, Silvia Martínez, Carolina Moroso, Alejandra Peñalba, Gonzalo, que está aportando la foto del momento. Y en fin, más invitados para seguir muy de cerca esto que está pasando y que está siendo seguido en este momento, 10:57 hora de la Argentina, por el mundo entero, la ceremonia del adiós a la reina Isabel.